Hola amigos, bienvenidos a este interesante tema. ¿El psicoanálisis sirve o no sirve como teoría o como práctica clínica? Bueno, mi nombre es Jorge Coronel, soy psicólogo clínico y voy a tratar de explicarles esto porque de una manera muy personal. ¿Por qué? Porque entre psicoanalistas mismo profesionales que se han psicoanalizado, que pertenecen a escuelas psicoanalíticas, suelen tener ciertos pensamientos, ciertos conceptos individuales. Claro, parten de fuentes principales, dos básicamente, Freud y Lacan. Ahora, y bueno, desde mi punto de vista no es que se contradicen, sino más bien se complementan, ¿no? La teoría psicodinámica que nos propuso Freud desde el comienzo de su vida como fundador del psicoanálisis, como padre del psicoanálisis, él hace una visión, prácticamente él tiene una visión muy de la época de él. No, no es que esté incorrecta, sino es muy de la época de él. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, prácticamente cuando se empieza a desarrollar un poco más este tema del psicoanálisis. Un poco antes, un poco después, pero tomemos en cuenta que en aquel entonces la medicina no podía tratar ciertos problemas de salud que sufrían algunas pacientes, como cuenta un poco la historia, que había ciertas mujeres que decían me desmayo, me desmayo, me desmayo, y buscaban un lugar donde caer suavemente. No, entonces este tipo de enfermedad llamada la histeria, conocida en ese tiempo porque histeria viene de histeros, que significa útero, era una enfermedad adjudicada a mujeres. Estaba muy en boga en el conocimiento científico en aquel entonces, en la preocupación científica médica, porque no había una cura. Freud, al ser neurólogo y un hombre tremendamente curioso y preparado, entonces él se da cuenta que la histeria no es solamente de la mujer, por lo cual fue tremendamente también criticado y porque él descubrió que había hombres histéricos. Actualmente a la histeria se le conoce como un fenómeno psíquico, psicológico, que se desplaza por el organismo y desencadena en enfermedades, por ejemplo, la colitis, a veces el asma, ciertos casos de epilepsia, eh, entumecimiento de ciertas partes del cuerpo, entre otros, ¿no? Dolores de cabeza también. Entonces a Freud se le criticó mucho en su época y sigue siendo criticado ahora. Muy bien. Yo voy a decir lo que yo creo, lo que yo siento, lo que mi abstracción me da, mi inteligencia. Ahora, cuando yo estuve en la universidad y nos daba clases un psicoanalista muy bueno, que yo realmente admiré mucho a este profesor, todavía lo admiro, y me di cuenta de que él, mientras nos enseñaba esto del psicoanálisis, y aparte un poco más otros profesores también tocaban el tema psicoanalítico, me daba cuenta de que esa teoría conjugaba bien con el desarrollo de mi vida, ¿no? Cómo fue mi niñez, cómo fue mi adolescencia y parte de mi adultez. Entonces me di cuenta que prácticamente el psicoanálisis explicaba de alguna manera muy amplia esa dinámica de mi psiquismo, de mi mente, de mi alma y mi parte biológica también. Entonces, bueno, de que hay dos cosas que hay que diferenciar bien, la teoría psicodinámica y el psicoanálisis. La teoría psicodinámica en aquel entonces estaba de moda, por ejemplo, la termodinámica. Entonces Freud utilizó ese constructo de la física para explicar en cierta forma también los procesos mentales, por ejemplo, la condensación, el desplazamiento, eh, situaciones mentales que se aplican todavía se puede explicar cómo funciona la mente humana a través de la teoría psicodinámica. Ahora, el psicoanálisis es en cambio un cuerpo teórico sobre la forma clínica de trabajar el psicoanalista. Yo en lo particular no trabajo como psicoanalista,
Sin embargo, cuando hay eventos, bueno, esto le digo porque Freud le pasó eso, ¿no? Freud, él quería saber por dónde comenzar su trabajo clínico por el tema, básicamente de las neurosis, de la histeria y de las obsesiones, ¿no? Entonces, Freud en sus ensayos se da cuenta de que él puede utilizar, por ejemplo, el análisis de los sueños o interpretación de los sueños, la asociación libre de ideas. Y así Freud descubre unas técnicas, cómo poder llegar a ese inconsciente, a ese saber no sabido, el saber no sabido o inconsciente que mucha gente niega que existe. Es un constructo abstracto, como el amor. ¿El amor existe? Yo nunca he visto físicamente un bloque de amor, no. Es una abstracción el amor del ser humano, que es como una memoria primigenia dentro de nuestro psiquismo, que muchas de las veces nos da una predisposición a ciertas conductas. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí existe el inconsciente. Es cuestión de una interpretación. No es algo científicamente comprobado. Pero acordémonos, el ser humano tiene 120.000 años aproximadamente, solo como sapiens. Y la psicología, ¿qué tiene? Un poquito más de un siglo. ¿Será que tenemos el suficiente conocimiento científico para darle forma científica a todo? No. Eso es un poco narcisista, a mi punto de vista. Creer que la psicología es todo ciencia. No, no, no. La psicología no es todo ciencia. Voy a explicar esto. A ver, desde la parte del psicoanálisis, por ejemplo, yo quise averiguar un poco cómo está funcionando el pensamiento inconsciente de este paciente de 16 años. ¿Sí? Como ustedes ven, el dibujo es bastante complejo y sus características reflejan algo muy profundo. ¿Sí? El psicoanálisis es creado fue un invento, una creación, digamos, producto de varios estudios de Freud. A él le gustaba el arte, le gustaba la música, la filosofía, era médico, era neurólogo, era una persona muy curiosa. A partir de él nace una escuela paralela a la psicología. De hecho, en el tiempo de él se creía que era psicología mismo, ¿sí? Entonces, y las grandes escuelas en el mundo han dado psicoanálisis, de lo cual yo estoy muy contento porque el psicoanálisis me ha enseñado mucho. Por ejemplo, cuando nosotros leemos este tipo de libros, la interpretación de los sueños de Freud, por ejemplo, nos damos cuenta claramente de que hay una ingeniería evolutiva. Bueno, soy creyente también, una ingeniería de Dios, también es a la vez, también hablando en la dimensión humana, en la dimensión naturaleza, son mecanismos. El sueño, por ejemplo, es un mecanismo para dormir bien. Entonces, cuando una persona sueña, por ejemplo, no siempre pasa, pero no siempre se puede interpretar lo mismo, pero, por ejemplo, cuando personas sueñan que están pateando a un perro, puede ser que tengan problemas con sus padres. Entonces, bueno, esto se sabe más que nada, más que haya un significado ya, un diccionario de significados de los sueños, que no son más que generalidades. Cuando uno trabaja con pacientes, a veces, muy rara vez, escasas veces que me ha tocado trabajar con este tema de la interpretación de los sueños, es cuando las personas tienen el psiquismo muy, muy bloqueado, cosa que ya no sucede ahorita. Ahora los pacientes normalmente son más abiertos, la sociedad es más abierta, las personas con otro tipo de tendencia sexual, por ejemplo, no tienen ya esa vergüenza que tenían antes, esas represiones por las cuales prácticamente se inventó el psicoanálisis, por esas represiones en el pasado. Acordémonos que Freud estaba recién en la época cuando
todavía había mucha influencia de la era puritana de la reina Victoria. Ahora bien, eso es de parte del psicoanálisis que, como yo le veo, como yo le interpreto, como yo le catalogo al psicoanálisis. Que bien, Freud es una lectura exquisita, a su vez un ser humano muy inteligente, sí que trabajó apasionadamente por darnos un cuerpo teórico de cómo funciona. Claro, Freud no explica la mente humana desde un punto de vista muy científico, porque aparte de eso, el método científico últimamente es que se está desarrollando con mayor categoría, digamos. Él utiliza el método deductivo. Por ejemplo, hoy me despierto, veo que el patio está mojado, el techo está mojado, deduzco que ha llovido. Él utiliza el método deductivo, que es muy personal. El método inductivo se utiliza para generalizar, para dar verdades universales, que la ciencia también va cambiando, que la ciencia también tiene a pesar que la ciencia es lo que ha transformado a la humanidad prácticamente, tiene sus limitaciones. Pues lo que diga un médico de hace 50 años, actualmente casi no sirve mucho. Entonces la ciencia tiene sus limitaciones. Por tener esas limitaciones, nosotros, los psicólogos clínicos, en mi caso, yo utilizo otro tipo de conocimientos que han servido a la humanidad. Por ejemplo, este gran libro, Los Alcohólicos Anónimos, cómo superaron ellos las adversidades de la vida, cómo recuperaron a sus familias, su salud, su dignidad. Entonces, es otro cuerpo teórico que es excelente, sirve. Es que hasta cierto punto es ciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de resultados que han dado en todo el mundo durante, asimismo, casi un siglo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema, un tipo de terapia grupal, en donde las personas cuentan sus experiencias y aprenden, se rediseñan sus estructuras mentales gracias a los testimonios, los 12 pasos, las 12 tradiciones. ¿Sí? Entonces, que la psicología sea solo científica. Otra fuente importante para ser psicólogo clínico: los libros propiamente divulgativos, los conocimientos, los saberes que tienen que ver con la neurología, con el desarrollo del cerebro. Sí, esto ya es ciencia pura. Sí, entonces, decir que vamos a tener solo ciencia dentro de la psicología clínica me parece que no es ni correcto. ¿Cuál es la psicología científica? Vamos a ver. La psicología, como una materia nueva, como un conocimiento, un logos nuevo que se ha estado construyendo durante durante el siglo XX, parte del siglo XXI, ha tenido grandes avances, sí, porque utilizamos pues el método científico, sí es verdad. Tratamos de ser lo más coherentes con la ciencia, pero digamos que la mente humana es tan compleja, tan especial, sus elementos son tan dispersos, a su vez es tan profundo el conocimiento al cual falta llegar todavía de la mente humana, que nosotros los psicólogos clínicos necesitamos de otro tipo de conocimientos aparte. Ahora, ¿necesitamos de los conocimientos de la medicina? Sí. ¿Por qué? Porque el psicólogo clínico tiene la responsabilidad de saber diferenciar, o por lo menos de tener un cuerpo teórico para poder hacer una clínica, para poder hacer un diagnóstico. La psiquiatría, por ejemplo, nos provee de conocimientos para poder saber qué tipo de terapia vamos a llevar,
¿Cuál es la profundidad del problema? ¿Cómo se llama ese problema psiquiátrico que está pasando a la persona? Si yo no sé lo que es una esquizofrenia desde el punto de vista psiquiátrico, muy difícilmente voy a poder darle un diagnóstico. Si no sé qué es un trastorno límite de la personalidad que está dentro de estos tratados, tampoco voy a poder dar una información adecuada a mi paciente. En mi consulta llegan muchos pacientes que no tienen la menor idea de lo que sufren. Y muchas veces les han dado un diagnóstico breve de ansiedad, depresión, estrés, muy común. Pero como un cuerpo, como un diagnóstico de un conjunto de síntomas, no. ¿Y de dónde vienen esos síntomas? Tampoco muchos profesionales, no sé si es por falta de profesionalismo o preparación o no les da la gana, pero muchos profesionales han negado estos conocimientos, este diagnóstico a sus pacientes. Ahora bien, por ejemplo, un bestseller como estos, del doctor Jordan Peterson, vamos a ver, esto es muy interesante. ¿Por qué? Dice dentro de la psicología clínica que el psicólogo clínico no aconseja. Y si la persona viene buscando una guía, si la persona no sabe a dónde ir, no sabe cómo manejarse en esta vida, no ha tenido aprendizajes suficientes. Bueno, la palabra consejo es una palabra muy compleja, pero sí que el psicólogo clínico necesita de ciertos conocimientos de vida, conocimientos, y si no ha vivido eso, leerlos, y eso nos proporciona prácticamente la filosofía. Ahora bien, vamos a romper el mito. Este es un libro, bueno, le tengo en copia porque no encontré el original, donde trata, se llama terapia dialéctico-conductual, que es excelente para trabajar, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, y en general es muy importante este tipo de conocimientos como la teoría cognitivo-conductual, que se dan por ahí, la teoría racional-emotiva, en donde se trabaja de una manera filosófica con el paciente, donde se hace el diálogo socrático, donde se cambia pensamientos, en donde se le invita a la persona a la reflexión, en lo cual el mismo terapeuta debe tener su habilidad, tiene que tener habilidades para hacer que la persona cambie y reflexione. Y los que no cambian, y los que no entran en reflexión. Decía un psicólogo antiguo, decía que prácticamente él creería desde su punto de vista clínico todos los problemas de salud mental, todos los problemas psicológicos tienen su llave para la caja fuerte, tienen cómo desbloquear. Pero en la clínica yo no sé si a él le pasaría siempre así, si siempre resolvía todos los problemas. Sin embargo, yo mismo me he dado cuenta, yo he recibido dentro de mi consulta pacientes que vienen de otros psicólogos, que son hasta más conocidos. ¿Y qué pasa? Vienen sin un diagnóstico, no han trabajado con un plan terapéutico, etc. A ver, la idea es que una psicología 100% científica no existe. Hay conocimientos de la medicina, de las neurociencias, de la filosofía, de la estadística, que enriquecen un cuerpo teórico, desde la pedagogía incluso, que enriquece este tratado llamado la psicología. Psico viene de psique, de mente o alma, y logía viene de logos, de lo que es un tratado, como un conjunto de conocimientos. Psicología, estamos hablando de la mente, de algo intangible, mal le podemos llamar algo 100% científico. No. La psicología no es 100% científica. La psicología usa el método científico, es decir, la mente, el cerebro es una estructura tan compleja
más compleja que cualquiera de los ordenadores o computadoras jamás creadas por el ser humano, que no sé si algún día la computadora podrá superarnos, porque nosotros por lo menos podemos decir que en nuestras capacidades evolutivas hemos desarrollado sobre todo la empatía y el amor. Y esas son superestructuras, como decir, evolutivas, ¿no? Que nos han permitido la supervivencia. Sin amor y sin misericordia nosotros no podemos, no habría seres humanos, esto sería una selva. Sí, entonces, prácticamente la psicología es un cuerpo teórico y práctico que se va alimentando, que es relativamente nuevo. En la antigüedad se les conocía como los grandes sabios, por ejemplo, en la época la época de Cristo, inclusive antes, en la Grecia antigua, en la China antigua, en la época de Confucio, Lao Tse, Jesucristo, los apóstoles, los patriarcas, los profetas, Sócrates, Aristóteles, todos esos filósofos, todas esas mentes iluminadas, sí, tenían un fin en común, que es el bienestar del ser humano, hacerse preguntas y tener una respuesta lógica, ¿sí? Entonces, la psicología se alimenta de eso, de esa sabiduría ancestral. Esa sabiduría ancestral es científica. Ellos necesitaron Platón, Sócrates, Aristóteles, Jesucristo, Paramahansa Yogananda, todos estos sabios de Oriente, Confucio, Lao Tse, ¿utilizaron el método científico? No. Utilizaron lógica, utilizaron razonamiento deductivo. Sí, es importante el razonamiento deductivo dentro de la psicología. No porque un estudio científico me diga que los seres humanos tienen que tener este comportamiento porque tienen que tener, no existe. El ser humano, no hay una teoría del comportamiento que nos diga esto es así, este tiene una causa y este va a ser el efecto y punto, no va a haber diferencia, no. El ser humano es muy complejo. Universalmente hay leyes, hay, por ejemplo, los conductistas, que es lo más próximo a una ciencia porque trabajan en el laboratorio, hacen experimentos, pero eso sería como decir la parte fuerte, la base de la psicología. Pero al hablar de cognitivo-conductual, al hablar de teoría racional emotiva, de la teoría dialéctico-conductual, que son las teorías que más se maneja dentro de la práctica clínica científica, tampoco es del todo científica. ¿Que da unos resultados mejores? Sí. ¿Que estadísticamente de cada 100 un cierto grupo se ha recuperado, se ha curado? Sí. ¿Que cierto grupo tiene una mejoría? Sí. Pero no. La psicología no es solo ciencia, no. Desde mi punto de vista, no existe eso. De hecho, el mismo psicoanálisis no es una ciencia. Ahora, por ejemplo, tengo en mis manos la Biblia. Cuando yo lleno una ficha clínica, yo le pregunto a mis pacientes si es que son creyentes, qué religión tienen, y les pregunto en qué intensidad. Si son practicantes, no practicantes, algunos son católicos, otros son protestantes, de diferentes denominaciones, testigos de Jehová, mormones, evangélicos. Y créanme, a mí me ha servido mucho saber eso, conocer las religiones, sus dogmas de fe, sus credos, en qué creen, en qué no. Y a su vez, esto es un consejo prácticamente para los psicólogos que van a salir a luchar en este terreno difícil que es la psicología. A ver, tiene que llenarse de muchos conocimientos, lectura desde filosofía, novelas, Biblia, sobre todo lo que es la parte del Nuevo Testamento. Bueno, en general, sí, la Biblia es un libro antropológico, la misma antropología humana.
tenemos que tener conocimientos sobre etología, el comportamiento animal, conocimientos básicos sobre neurología. Mientras más avanzados, mejor todavía. Mientras más avances en tus conocimientos científicos, filosóficos, antropológicos, religiosos, cristianos, musulmanes, tendrás más herramientas para poder llegar a abrir ese candado que causa malestar a tu paciente. Entonces, bueno, queda de que a apreciación propia hay psicólogos que quieren llevar su técnica por tal lado. Unos son gestálquicos, otros son humanistas, otros son cognitivo-conductuales, dialéctico-conductuales, otros son conductistas puros, otros han ido por el tema del cristianismo, en cambio, y otros por el psicoanálisis. Bueno, este servidor procura enriquecerse de lo que tengo a mi disposición. Ahora que hay internet y que es prácticamente la biblioteca de Alejandría multiplicada por 1.000.000, no es mucho que llegó una paciente y me comentó de que no necesita tener relaciones sexuales con su esposo. Una psicóloga le había dicho, muy moderna, muy joven, le había dicho que busque pornografía para que se excite. Pero esta señora tenía un super yo muy desarrollado, o sea, una moral muy desarrollada. Ella no iba a ver eso, no le gustaba. Y este tipo de prácticas, esa señora aconsejó, esa psicóloga, señorita, aconsejó que vea pornografía. ¿Yo qué puedo aconsejar? Obviamente, mi experiencia, ya soy un hombre casi de 50 años de edad, tengo mi experiencia profesional. Entonces, mi experiencia de vida es como que en la niñez hacía ladrillos y ahora soy arquitecto. ¿Sí? Entonces, yo creo que para dar un consejo tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente y tener muchos conocimientos, inclusive propios, tener un conocimiento más exacto de quién soy, haber pasado por una introspección, una meditación profunda sobre quién soy, sobre mis defectos, sobre mis virtudes, sobre mis miedos, sobre mis valores. Entonces, cuando yo hago este tipo de introspección, tengo la capacidad de también cambiar y a su vez invitar a mis pacientes a que también cambien su estilo de vida, sus pensamientos, sus conductas, sus sentimientos. Sí, a través de todo este bagaje de herramientas. Así pues, para quienes dicen que no hay cómo ser ecléctico, no hay cómo tener un sistema basado en varias teorías, esta sería mi respuesta, muy respetable. Los que quieran practicar una o solo dos tipos de terapia están en su derecho, pero creo que más importa el resultado. ¿Sí? Y obviamente que el psicólogo tenga esa capacidad de empatía, esa capacidad de introspección, que eso es lo que va a transmitir directamente a su paciente. Porque de qué me sirviera mucho tener unos 2 o 3 doctorados en una supuesta psicología científica si no he sido capaz de derribar mi mismo narcisismo. Muchas gracias.